es un privilegio realmente poder compartir algo que me carga. Es un tema muy importante que me confronta, que realmente me sacude también, porque siempre, en primer lugar, uno habla para sí mismo, ¿verdad? No puedo compartir lo que no he experimentado, lo que no conozco, y el tema del perdón es un tema muy importante. Y Úrsula le puso un subtítulo que dice una fuente de salud, pues sí, salud de todo tipo realmente. Y el primer recuerdo que yo tengo de confrontar o de afrontar el tema del perdón va muy atrás, pero muy atrás, al siglo pasado. Yo tenía 3 o 4 años y llegué de una guardería, de mi guardería, y traje unos cuantos lápices de colores. Mi madre los vio y dice, ¿y esto es tuyo? Y yo algo así le contesté, bueno, estaban ahí, y estaban ahí sobre el escritorio. Mi madre dice, ¿pero tú crees que son tuyos? Bueno, no estoy muy segura. ¿Pero pediste permiso? No, es que ni siquiera por lo visto no se me había ocurrido. Entonces ella dice, tú sabes, si tú coges algo, tú agarras algo, tú llevas algo contigo, eso es robar. ¿Quieres ser ladrona? Esto, ¿cómo? Y dice, mañana los llevas de vuelta y le pides perdón a la maestra. Y fue mi primer confrontación conmigo misma, que yo podía ser una ladrona. Y yo podía realmente, no sé, causar algo que no había ni siquiera pensado, ¿no? Así que pedir perdón fue una humillación en ese momento, ¿no? Pero no era consciente, ¿no? Y no me fue fácil. Recuerdo que tenía mucha vergüenza al devolverlo, ¿no? Y la inconsciencia también es una falta, ¿no? Y el segundo recuerdo que tengo también tiene que ver con mi madre. Yo tenía unos 7, 8 años. Y mi madre vino con la compra y veía un paquetito que me llamó la atención. Le pregunté qué era ese paquetito y me dijo algo así como, bueno, es algo para tu padre o no sé, algo. No le di mayor importancia, pero el día siguiente mi madre dijo, ven, tenemos que hablar. Quiero pedirte perdón. Claro, eso me choqueó, me asombró. Mi madre pidiéndome perdón, dice, sí, porque no te dije toda la verdad. Era algo para tu padre, pero eran unos pastelitos que yo tenía comprados para disfrutarlos después cuando ya estuvierais todos acostados, íbamos a tener un tiempo tranquilo a comer los pastelitos. Entonces, mi madre se sintió de alguna forma, y le doy gracias por esa sabiduría, de enseñarme hasta en las cosas más pequeñas que una media verdad es una media mentira, o es una mentira, ¿no? Entonces, esto me marcó mucho, ¿no? Es muy importante, ¿no? El aprender. Hay personas que no pueden decir perdón y dan más vueltas, etcétera, si se quieren disculpar, pero la palabra perdón que salga por su boca es muy complicado, es muy difícil, ¿no? Entonces, que alguien me pida perdón, esto es otra faceta, porque vamos a ver una joya, realmente, un regalo que tiene varias facetas, ¿no? ¿Qué es el perdón en realidad? ¿A qué llamamos perdón? Me gusta lo que dice la Academia de la Real Academia Española, dice las palabras perdón y perdonar proviene del prefijo latino per y del verbo latino donare, que significa respectivamente pasar por, cruzar, delante, pasar por encima, y después el donare quiere decir donar, una donación, un regalo, un obsequio. Es decir, que el perdón realmente es pasar por encima algo y dar un regalo, un obsequio, algo que donamos, ¿no?, a alguien. Eso quiere decir perdón, ¿no? Los profesionales de la salud afirman que el perdón es la clave de la liberación de una carga innecesaria que afecta a todas las áreas de las personas. El perdón es la base de la sanidad de la mente, de donde nacen las decisiones, de la conciencia, donde radican los valores, y del corazón, que significan, claro, los sentimientos, las emociones, ¿no? Y el perdón es una barrera que debemos aprender a cruzar
para estar totalmente libres de nuestro interior para ser y crecer como personas. La falta de perdón provoca dolor, rencor, resentimiento, amargura, emociones negativas que repercuten en la salud física y la emocional. Nos estancan y nos bloquean como personas y anulan nuestro potencial. Si ahora les dijera a todas, escriban una lista de aquellas personas a las cuales quisieras pedir perdón, y una columna con las personas que quisieras que os pidieran a vosotros perdón, a ver, ¿qué lista, qué columna sería más larga, verdad? Tengo un recuerdo que realmente me marcó mucho en una experiencia en Tailandia, cuando visitando en un tour turístico que tuvimos un día en unas conferencias, llegamos a un mercado delante de unas estatuas de Budas impresionantes, inmensos, enormes. Y ahí vendían jaulitas pequeñitas, muy pequeñitas, con un pajarito adentro, era como si fuera un gorrión. Y la gente pagaba, le daban esa cajita, esta jaulita, y en el momento después de hacer unas oraciones, abrían la puertecita y salía volando el pájaro. Y con esto ellos se habían liberado de sus pecados, y esta era una forma de ofrecer a su Dios pues el perdón de sus pecados, ¿no? Claro, el pajarito estaba entrenado para volver a la jaula, porque ahí estaba el negocio, ¿no? Lógicamente. Pero también al lado veía otras personas que estaban comprando laminitas de oro muy súper finitos, y veía como la gente muy sencilla, casi con harapos, estaba pagando esa laminita de oro que después pegaban a las estatuas de los Budas. A fin de año, los sacerdotes, los monjes, lo que hacían era raspar toda esa capa de oro, y era para ellos pues una forma de entrada, ¿no?, para tener su manutención. La forma de concebir, ¿no?, lo que es la fe en un pajarito, en una lámina de oro, en tantas cosas podemos, todas las religiones tienen alguna manera de cómo tratar de quitarse la culpa, de ganarse el perdón de sus faltas, sus errores, sus pecados, ¿no? Pero ¿qué nos enseña la palabra de Dios sobre este tema, ¿no? Y es un tema tan serio para Dios, que está relacionado con el amor, con la justificación, con la reconciliación, con la relación personal que podemos tener con su familia. Es decir, que es muy amplio, ¿no? La Biblia basa en el perdón, bueno, está basada en el perdón desde el principio hasta el final. El perdón está en el corazón mismo del Evangelio, ¿no? Todo el mensaje cristiano gira alrededor del perdón de Dios a través de la cruz de Cristo, y nosotros como sus discípulos debemos ofrecer y suplicar el perdón cuando sea necesario y allí donde sea necesario, ¿no? Todos los libros del Antiguo Testamento nos hablan del perdón, cómo Dios lo evalúa, cómo evalúa las faltas, las ofensas, los pecados hacia Él, el quebrantamiento de los mandamientos, ¿no? Desde el Edén hasta el día de hoy. Es que el ser humano no ha cambiado, ¿no? Dios nos habla y nos muestra el perdón. Vemos, por ejemplo, ejemplos de Abraham. El regateo de Abraham con el Señor por las vidas de las personas que quizás fuesen buenas y vivieran en Sodoma y Gomorra, que iban a ser destruidas, ¿no? Y él regatea y baja el número. ¡Cuánta paciencia!, ¿no? ¡Cuánta paciencia escucharle hasta el final! Bueno, el caso de José es muy interesante porque fue un proceso para José. El pobre sí que había pasado una vida difícil, ¿eh? Él perdonó a sus hermanos, pero no fue inmediato, fue todo un proceso de varios meses, pero tuvo la victoria sobre ese deseo natural de venganza y llegó a ser una fuente de bendición al final, en vez de cumplir esa venganza que en su corazón estaba, lógicamente, ¿no? Pero los hermanos Jacob y Esaú, el engañador,
estaba cargado de culpabilidad y hasta que no pidió perdón no tuvo realmente paz en su espíritu. Moisés, desterrado como asesino, llegó a ser un líder. Los pecados, los errores de los reyes y profetas como Saúl, David, Salomón, el profeta Jonás mismo, todos falibles, necesitaron el perdón y la reconciliación para después ser usados. Todos falibles, todos se tenían que humillar para que la gloria de Dios sea manifiesta y para ser un ejemplo para los demás. El profeta Isaías 1:18 dice, que es precioso, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, se harán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, tendrán a ser como blanca lana, ¿verdad? Y llegamos al Nuevo Testamento y llega el Mesías, el Maestro, y enseña cómo orar. Los discípulos no sabían cómo dirigirse realmente a ese Dios, que Jesús se apartaba en las montañas de noche, estaba solos, orando. Enséñanos a orar. Y en este Padre Nuestro, que es universalmente conocido, millones lo saben de memoria, lo recitan, millones. Y si tuviéramos realmente conciencia de lo que estamos diciendo, el mundo no sería el mismo. El mundo sería muy diferente. Porque Jesús, entre una de las frases, dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesucristo dejó clara que la oferta del perdón de Dios es inseparable de nuestra disposición a perdonar a los demás, porque dice, ¿cómo a los demás? Casi presupone que es normal, ¿no? Y, perdónanos porque nosotros perdonamos. ¿Somos conscientes de lo que oramos realmente? Y sigue con el versículo 14 y 15. Estoy hablando de Mateo 6. 14 y 15 dice, y si no perdonáis, y eso es fuerte, ¿eh? Tampoco vuestro Padre os perdonará. ¡Wow! Eso es muy duro, muy fuerte. Y Mateo después, en el capítulo 18, 21 y 22, Pedro le pregunta, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? Porque se ve que ya lo tenía, era un tema para Pedro, y dice, pues 70 veces 7. Y enfatiza en el versículo 35, de todo corazón, perdonad de todo corazón, es decir, con todo tu ser, con todo. Pero Jesús no solamente habló del perdón, enseñó y dio ejemplo. Vayamos al Getsemaní un momento. En agonía, sudor y sangre, él sabía lo que estaba por delante. No solamente era el sufrimiento físico, mucha gente lo ha pasado, ¿no? Fueron sacrificados en la cruz, que era todo el último castigo, pero sabía que se enfrentaba con Satanás y sus huestes. La oscuridad total del mal iba a avasallar, iba a estar por encima en su espíritu, iba a estar cargado con toda la maldad de toda la humanidad, cargando con nuestros pecados, los pasados, los presentes, los futuros, sobre sí mismos. Podemos imaginarnos siquiera o hacer un cuadro mental, la inmundicia, las guerras, la violencia, el egoísmo, las rapiñas, todas los males imaginables. Tanto que el Padre no pudo soportar mirarlos más. Y en la absoluta, aterradora soledad, Jesús tuvo que exclamar, Padre, ¿por qué me has abandonado? La primera vez que él estaba separada de la santidad de su Padre. Es casi inconcebible el dolor del Padre, el dolor del Hijo de estar separados por primera vez. Dios no puede ver el pecado, ni a su Hijo siquiera. Sin embargo, era parte del plan rescate, no era el único plan, no había un plan B. Y antes de entregar su espíritu en agonía, Jesús clamó, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y ahí comenzó su intercesión por cada uno del ser humano, incluso por aquellos que le iban a desechar, ¿no? Le iban a ignorar, pues perdonó, aunque sabía que no todos le iban a aceptar esta oferta, su regalo, pero ya estábamos en su corazón y en su mente. Somos aquellos que
En Juan 17 se mencionan, unidos, Padre, tú y yo, y los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Somos nosotros la consecuencia de aquellos que han hablado y aquellos que hemos podido leer en las escrituras por palabra de ellos, aquellos discípulos, para que todos sean uno, para que el mundo crea, visible, audible no solamente, no, pero para que el mundo vea y crea, ¿no? Y la falta de unidad en la familia, en su familia, en la iglesia, es fallarle a él y es pecar porque es ir contra su ejemplo. El perdón tiene muchas facetas, diferentes aspectos. El perdón de Dios, de lo inmerecido, incondicional, por amor y en amor, y solamente por los méritos de Cristo. Eso es amor en acción. Tiene profundas implicaciones y serias para los perdonados que somos nosotros, que nos beneficiamos de este regalo. Fijaos que hay un aspecto muy interesante que, meditando sobre esto, en el Getsemaní, toda la agonía de Cristo era amor, pero era amor en obediencia. Perdonó en obediencia. Fue a la cruz en obediencia. Esto es algo muy importante que debe quedarnos muy claro. El perdón de Dios implicaba también la obediencia en amor. Esa es una clase de amor, el perdón de Dios, el que tiene, pues, es inmerecido, es, bueno, tan profundo, tan ancho, tan alto, tan inmenso que no podemos con nuestra mente finita ni siquiera imaginarnos nada, ¿no? Pero ahora viene otro, es perdonar a los demás cuando nos hacen mal. Perdonar es parte de nuestra gratitud por el perdón de Dios por nuestros propios pecados, a través, por supuesto, de la cruz. La palabra griega para pecado en Mateo 6:12, que ya nos ha hablado, significa literalmente deuda. Si le pedimos a Dios que cancele nuestra enorme deuda, pero nos negamos a cancelar la deuda que las personas tienen con nosotros, no hemos entendido nada. El perdón para otros, hacia otros, no es optativo para los seguidores de Cristo. Es una orden. Colosenses 3:12 y 13 dicen, vestíos. Y ahora viene una lista de alta costura, porque es una lista muy complicada, preciosa. Pero dice también, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros de la manera que Cristo os perdonó. Hacedlo vosotros. Es fuerte esto, ¿no? El mandamiento es perdona porque fuiste perdonado. Ama como a ti mismo, ¿no? Esto también Mateo 22, 37, 40 dice, y el amor ama, ¿no? Perdonarlos no es fácil, no es natural, no es nuestra respuesta natural, nuestra respuesta natural es tomar venganza, que lo pasen mal, que sepan lo que significa eso, ¿no? Pero realmente esas heridas duelen, que a veces duelen mucho si nos han hecho daño, ¿no? Alguien dijo, la mejor venganza, yo diría, la mejor respuesta, es el perdón, porque la falta de perdón te autoesclaviza. Te lastimas a ti misma cuando no perdonas, mientras que el ofensor quizás ni siquiera se había enterado o percatado de tus sentimientos, ¿no? Y tu falta de perdón hacia otros te mantiene presa y atada a esa persona. Nuestra mente sigue dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, pero Cristo nos quiere libre, perdonados, perdonando. Y cualquier mediocre puede ser violento, matar, abusar, lastimar, pero no cualquiera posee el valor de perdonar. Este solamente es un rasgo de los seres sabios e inteligentes, como nosotros, por supuesto. Los redimidos deberíamos ser así, ¿verdad? Sin perdón no hay paz genuina. Todos hacemos el mal.
hasta un niño de 3 años, una niña como yo, que me acordaba perfectamente y me di cuenta, aún sin querer, nos herimos los unos a los otros y necesitamos pedir perdón tanto como perdonar. Realmente tenemos muchas excusas. Es que, ¿no sabes tú qué? Claro, es que fue consecuencia, reacción, etc. Hay que disculparse y pedir perdón, pero eso cuesta, ¿verdad? Si con la ayuda de Dios decidimos hacer el perdón nuestro modo de vida, esto nos llevaría a tener paz con nosotros mismos, con los demás y con Dios. Y esta es una paz grande, maravillosa, es una bendición que Dios quiere que todos disfrutemos. Pero hay varias facetas o clases de perdón. El que yo pido, el que me piden otros, el que no me piden y el que me cuesta otorgar, porque a veces no me apetecen. Pero, ¿sabéis? Hay una cosa, una clase de perdón que yo creo que, a ver si os ha ocurrido esto, perdonar a Dios. Esto suena muy fuerte. Esto muchas veces es una actitud inconsciente. ¿Dónde estaba Dios cuando me pasó esto? ¿Por qué permitió esto? Dios no me está amando, Dios está cuidando a otros, pero no me cuida a mí. Y podemos seguir y acumular preguntas, ¿no? En nuestra ignorancia, creemos que Dios nos ha fallado en algunas ocasiones. ¿O acaso Dios se equivoca? ¿Que Dios se olvidó, se fue de vacaciones, se olvidó, llegó tarde? Pero en realidad Él estuvo conmigo, contigo, dándote fuerzas para seguir adelante en este día malo. Tenemos que aprender a confiar y a confiar, a pesar de todo, en medio de todo, por encima de todo. Y hay otra clase de perdón, perdonarnos a nosotros mismos. Reconozcámoslo. Yo lo reconozco, que soy falible, soy humana. Hay situaciones que nos producen desilusión de nosotras mismas. Ahí va. ¿Y cómo es posible que yo he dicho, he hecho, he actuado, he reaccionado? Hay actitudes, hechos, y pronunciamos palabras que a veces nos sorprenden y nos sentimos delante de nosotras mismas humilladas y nos avergonzamos. Pero yo creía que ya lo tenía eso superado. Estas faltas requieren el autoperdón. Perdonarte a ti misma es un acto de humildad. Perdónate a ti misma, deposita tu confianza en Dios para recibir esa fortaleza, esa sabiduría, ese discernimiento y decide no fallar, claro. Pero todos podemos fallarnos a nosotras mismas. El autor C.S. Lewis, es muy conocido por supuesto, escribió esto: creo que si Dios nos perdona, entonces debemos perdonarnos a nosotros mismos. Si no, estaríamos poniéndonos en un pedestal mucho más alto que Él. Bien dicho, ¿verdad? Pero el perdón hay que practicarlo. El perdonar es un proceso muy similar a la curación de una herida. Al principio esta herida pues está abierta, duele, escuece, sangra, echa quizás incluso pus, pero cuando se convierte en una cicatriz ya no duele ni sangra. Entonces el perdón es como transformar una herida abierta en cicatrices. Es un proceso largo y costoso. Yo todavía del todo no lo tengo aprendido, lo confieso, pero es un proceso. La disposición a perdonar puede y debería ser inmediata, pues al menos esa es la voluntad de Dios, pero completar ese proceso emocional y moral de perdonar suele llevar tiempo. Hay un camino a recorrer desde el momento en que decidimos perdonar hasta que se hace efectivo de verdad. Porque fijaos, el perdón es una decisión, no es una emoción. Esto es fuerte. El perdón suele ser unilateral. Yo puedo y debo perdonar, aunque la otra persona se muestre reacia,
a ser perdonada o a perdonar o a hablar siquiera de este tema. Puedo perdonar en la intimidad de mi corazón, en secreto, sin que la otra parte lo sepa. Esto es muy, muy interesante, porque debemos estar dispuestos a perdonar aunque no nos lo pidan, e incluso aunque nos sigan ofendiendo. Esto suena un poquito difícil, ¿no? Pero recordemos que Esteban, el mártir, el primer mártir, a punto de morir, él exclamó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, ¿no? En Hechos 7. No hace falta que lo sientes. El perdón no es cuando lo sientes. No perdono si no lo siento. No, no. La meta primera del perdón no es que la parte enfrentada vuelvan a ser amigos. No tenemos que ser amigos, no estamos obligados a ser amigos de aquellos que perdonamos o pedimos su perdón, sino lo importante, la meta es que eliminemos el veneno de nuestro corazón. Y hay veces que es imposible volver a tener ese mismo tipo de relación después de una ofensa grave, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos, un matrimonio, un divorcio, un hijo, yo que sé, hay tantas situaciones en donde no tiene que ver con los sentimientos, ¿no? Así que esto ocurre y Dios no nos pide un ejercicio de masoquismo restaurando relaciones imposibles. Dios te da las fuerzas, pero no te pide esto, ¿no? La reconciliación, claro, es un resultado deseable, pero no siempre es posible. Pero sí que se nos pide amar al ofensor con un amor sobrenatural, que es fruto del Espíritu. Y esto es muy difícil, por eso estamos hablando de un proceso también, ¿no? Alguien dijo que el perdón es la mejor manera de librarse de los enemigos. Eso es exactamente lo que dice Romanos 12, 20 y 21. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Y así neutralizas realmente y te ayudas a ti misma a liberarte de este veneno que duele. No requiere olvido el perdón, pero sí sanidad. La mente humana está diseñada para recordar, para tener memoria, permanece ahí para siempre, aunque de vez en cuando con la edad vemos que hay unos pequeños fallitos, pero esta computadora sigue almacenando las cosas, ¿no? Y no podemos esperar que el perdón borre las memorias, eso no es posible, pero cuando hay perdón, el recuerdo de esa experiencia dolorosa sigue ahí, pero ya no evoca sentimientos negativos o de odio. La idea de la cicatriz que hemos mencionado nos ayuda a entenderlo. La cicatriz es el recuerdo de un trauma, de algo difícil en el pasado. Queda ahí para siempre, pero ya no duele, ya no sangra, ni se infecta. La herida está cerrada. No podemos borrar los recuerdos de nuestra mente, pero sí podemos quitar el veneno de estos recuerdos. No sé si habéis escuchado esta frase quizás, yo perdono pero no olvido. En realidad eso significa que se siguen albergando deseos de venganza, hay un resentimiento en el corazón, se revive el problema, se lo contempla de diferentes ángulos, le damos vuelta y hace mucho daño porque contiene ese veneno y esa herida no sanará. Y en los creyentes esta actitud de darle vueltas, de no perdonar, de no buscar esa liberación, eso se llama pecado duro. Perdona y remite tu dolor al Señor que quiere verte libre, sana, útil y sin lastres, cargas innecesarias. Y Dios es el único que puede perdonar y al mismo tiempo olvidar. Esto es maravilloso, porque Él está fuera del tiempo de nuestra humanidad. Él dice, yo soy el que borro tus rebeliones y yo no me acordaré de tus pecados. Isaías 43, 25. Qué fuerte, ¿no? Él sí perdona. El creador de todo, el que nos creó la mente, la memoria. Él dice y Él promete que Él
perdona, perdona. Y alguien ha dicho, y pone un cartelito al lado, dice, prohibido pescar, me encanta. Bueno, ¿y cómo aprendemos a perdonar? ¿Es así por ósmosis? Porque nos lo no, no, no. Es muy curioso. Hay un proverbio antiguo latino que dice, errar es humano, perdonar es divino. Y si el perdón tiene un origen divino, ¿cómo estimular esta práctica tan importante en las relaciones humanas? El aprendizaje del perdón se fundamenta en dos grandes realidades. Primero, ser consciente de mis propios pecados. Tomar conciencia de nuestras propias fallas es el requisito inicial para poder perdonar. Si no somos capaces de ver primero la viga en nuestro propio ojo, difícilmente llegaremos a perdonar al prójimo. Así que, por tanto, perdonar requiere primero permitir que el Espíritu Santo ilumine con su luz estos rincones oscuros que todos tenemos, los rincones oscuros de nuestra conducta, porque el pecado mora en mí. Aunque no lo quiero, eso mora en mí. El egoísmo de mis motivaciones, la soberbia, el orgullo, el laberinto de nuestras aficiones o pasiones, nuestro potencial violento, nuestro genio, todo lo podemos disculpar. Es que yo soy así, es mi genio, es que igual que mi madre, igual que no sé, no. Ese pronto que tenemos, ¿no? La vanidad y una lista larga de obras de la carne, que la llama la palabra, muy clarito, se pone al descubierto cuando nos miramos en el espejo de la palabra de Dios. Los seres humanos tenemos una vista muy fina para ver la paja en el ojo ajeno. Y sufrimos miopía a la hora de descubrir nuestras propias faltas, ¿no? Y segundo es experimentar el perdón y el gozo renovado que Cristo otorga. En la medida en que yo misma me siento deudora de Dios, tengo conciencia del pecado, me doy cuenta que todo es por gracia, que no es por méritos, no es porque yo haya hecho algo o merezco algo, no, es por perdón, por su perdón perfecto, entonces seré capaz de perdonar al prójimo. Si el Señor me ha perdonado tanto a mí, ¿cómo no voy a perdonar yo también? Quizás mucho menos a mi prójimo, ¿no? Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es muy fuerte el llamado a la iglesia, a la santidad, a la unidad, a la reconciliación, al perdón, ¿no? Y lo quiero enlazar todo esto con una mujer. Y la primera que pensé era en María Magdalena. La primera aparición de María, que era de Magdala, su primera aparición está en Lucas 8:1-3, donde se nos relata que Jesús la liberó de 7 demonios y ella formó parte de un grupo de mujeres que habían sido sanadas y eran discípulos de Jesús y les servían hasta incluso, no solamente con sus tiempos, sus dones, no, con sus bienes. Y junto con algunas mujeres de ese grupo, ella acompañaba a Jesús a todas las ciudades y aldeas, escuchaba y aprendía. Donde él estaba ella. Y ella escuchaba a él predicar y los 12 a predicar y anunciar el evangelio del reino. La escritura, ay, cuántas veces obvia y omite detalles que nos gustaría, nos encantan los detalles, ¿verdad que sí? Ay, si supiéramos cómo realmente, no sé, la infancia de Cristo, o no sé cuánto, detalles de aquí y allí, ¿no? Pero miren, la escritura quiere que nos concentremos en lo más importante, ¿no? La escritura omite deliberadamente y con mucha misericordia los detalles macabros de su terrible posesión demoníaca. Pero hay suficiente información como para saber que a lo mucho, a lo poco, ella debía haber sido una mujer, un alma sombría, triste y torturada, ¿no? Probablemente ella
fue considerada por la mayoría de la gente como una lunática irrecuperable. Y Satanás la tenía atormentada con 7 demonios. Ella era una prisionera de estas aflicciones. Y esto incluye, sin lugar a duda, la depresión, el miedo, la ansiedad, la tristeza, la soledad, el desprecio, el autodesprecio, la vergüenza y una serie de miserias similares, ¿no? Y con toda probabilidad, es muy probable al menos, porque se hablan de otros casos de esta posesión demoníaca en los evangelios, que sufría de tormentos aún peores, como la ceguera, la sordera, la locura o cualquiera de los otros trastornos asociados comúnmente con las víctimas poseídas por los demonios descritos en el Nuevo Testamento. Y la Escritura siempre nos presenta a estas personas como víctimas con vidas completamente arruinadas. Pero llegó el milagro, ¿verdad? Milagrosamente Cristo la había liberado de todo esto. Los relatos bíblicos de su situación solamente nos sirven para ampliarnos la mente y el corazón sobre la bondad y la gracia de Cristo hacia ella y hacia cualquier otro ser humano, ¿no? Aparece María en todos los relatos de la crucifixión, ya que siguió a Jesús desde Galilea en su tránsito hasta el Calvario. Junto con María, la madre de Jesús, y otras mujeres, estuvo al pie de la cruz, donde no estaban los discípulos. Y luego, mirando de lejos, los 4 evangelios son maravillosos y realmente tendríamos que releer esos pasajes que conocemos tanto para que nos tocaran otra vez el corazón, nos calentara el corazón. Pues cuando José de Arimatea y Nicodemo fueron a sepultar a Jesús, ahí estaba María Magdalena. Quería ver dónde ponían a Jesús. Estaba sentado frente al sepulcro, ¿no? Esto lo podemos leer en Mateo 27, Marcos 15. Los 4 evangelios dan tantos detalles, ¿no? La piedra removida, todo esto después de que ya era el sábado, el primer día de la semana, el domingo, y la piedra removida, el temor de llegar y no poder removerla, pero ven la piedra removida, hay un terremoto, la tumba está vacía, se avisa a los discípulos y se les dice que está la tumba vacía. Hay una conversación de ángeles que los tranquilizan, tened paz, esto, en fin. Y por fin, ¿qué pasa? Llega Jesús, ahí está María, en la misma apertura, en la puerta, podríamos decir, está llorando. Y no le reconoce. Y Jesús repite la pregunta que ya los ángeles le habían hecho. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Como diciéndole, ¿a qué Jesús buscas? ¿A uno derrotado por la muerte? Jesús seguramente la habrá llamado en arameo, que era Miriam, y con un tono de voz, y con tanta su voz, y ese tono, que María despierta de su shock, ¿no? Y ese tono, esa voz, ese lo conocía. Y con una sola palabra, con este llamar de su nombre, Jesús corrige el error de María, el error que la había asumido y la tenía trastornada en tristeza y desesperanza, y la llama María simplemente. Y ella, ¿qué es lo que dice? Bueno, se dio vuelta, de repente se hizo luz y ella se rinde ante Cristo, ante el Cristo resucitado. Le llama Raboni, que en arameo, claro, ya sabemos que significa maestro, mi maestro. Y con esta respuesta de mi maestro, María rinde a Cristo el honor que se le debe, ¿no? No es solo una muestra de respeto, sino de sumisión, de obediencia. Y así reconoce a Jesús como su maestro y se declara una vez más su discípulo, ¿no? Fue la primera en verle resucitado. Y su gratitud, ella sabía de dónde había venido. Ella tenía memoria también. Sabía que era un desechado, separado, despreciado, humillado. Y sin embargo, él la levanta con tanta dulzura, sin reproches, nada, ahí está. Y su gratitud no tiene límite, ¿no? Sabiendo de dónde él la había rescatado.
y que la convirtió en una discípula, una seguidora, alguien que había presenciado todo este tiempo, ¿no? Sus milagros, había visto su actitud, su comportamiento. Ahí estaba ella, ¿no? La había cambiado, la había hecho una mujer nueva, transformada por el amor perfecto que Cristo le brindó, ¿no? Bueno, hay mucho más para decir, pero yo no quiero seguir adelante porque creo que debemos tener un ratito quizás de conversación, de quizás alguna cosa, pero fijaos, Corrie ten Boom, creo que todas la conocen, ¿verdad? Esta mujer que no era judía, era una holandesa, su familia escondió a judíos en tiempos muy difíciles de persecución y ella llegó a estar, inclusive estaba en un campo de concentración, su hermana murió allí, su familia murió en el campo de concentración por cuidar a judíos, ¿no? Y ella escribió esto: el perdón es un acto de la voluntad y la voluntad puede funcionar independientemente de la temperatura del corazón. Es decir, no tienes que tener corazón y sentimientos para perdonar, pero libérate, ¿no? Martin Luther King dijo: el perdón no es un acto ocasional, es una actitud constante. Y otra frase más de Corrie ten Boom que encontré: el perdón es la clave que abre la prisión del resentimiento y abre las esposas del odio. Es un poder que rompe las cadenas de amargura y los grilletes del egoísmo. Y Nelson Mandela, que también estuvo injustificadamente encarcelado, no recuerdo si por 20, 30 años, pero dijo: cuando nos lastiman, no podemos sanar hasta que perdonemos. Y si esto lo han dicho personas pues muy humanas, personas como tú y yo, podemos nosotros también practicar este perdón, ¿no? Otra frase de C.S. Lewis dice: ser cristiano significa perdonar lo imperdonable, porque Dios perdonó lo imperdonable en nosotros. Podríamos seguir mucho más, pero yo creo que vuestras aportaciones también podrían enriquecer el tema y a mí me ha tocado muy profundamente, porque recuerdo algunas situaciones en donde yo no quería dar perdón porque la ofensa había sido mayúscula, pero era como si el Señor me hablara audiblemente, es que fue como paf, paf, despierta, y me dijo: si tú no perdonas, ¿cómo te voy a perdonar? Y con esta frase quiero dejaros, cada uno puede hacer tiene su vida, tiene sus circunstancias, pero si yo no perdono, ¿seré perdonada por Cristo? Fuerte, ¿no? Pues nada, os dejo con esto y si me he extendido mucho, lo siento mucho. Gracias.